La semana pasada leíamos la historia de Josué, 4 entregas, y leíamos los principales pasajes del libro de Josué. Esta semana estamos leyendo el libro de los jueces hasta el jueves. Vamos a tener también 4 pasajes importantes del libro de los jueces. El pueblo se quedó sin líderes de la estatura de Moisés, sin líderes de la estatura de Josué. Quedaron sueltos. Sin un buen padre, sin una buena madre, los hijos andan sueltos, desatados. Si no se ha sabido hacer la labor y no se ha sabido transmitir los valores, pues lo que viene es el despelote, el desmadre, dicen nuestros hermanos mexicanos. Y eso es lo que les ha pasado al pueblo. Les falta líderes, no se cultivaron líderes. Y por 200 años fueron gobernados por jueces. Los jueces eran personajes que surgían del pueblo, carismáticos, que los salvaban, porque Dios nunca abandona a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de las tentaciones, en medio de las vicisitudes, en medio de la idolatría, en medio del pecado, Dios va haciendo surgir por 200 años consecutivos gente que tenía fuste, que tenía carisma, que tenía empuje, pero nadie de la estatura de Moisés o de Josué. Tal vez a nosotros nos toca por orar por buenos líderes, porque tal vez la iglesia está en el desmadre precisamente porque nos hacen falta buenos líderes. No sé, digo yo, una idea tirada ahí. Hay que rezar que el Señor nos dé sacerdotes según su corazón. Eso es lo que necesitamos, buenos y santos sacerdotes según el corazón de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, mientras tanto seguimos esperando y seguimos confiando en Dios de que va a ir suscitando, nos va a ir llevando, aunque pasemos 200 años en el exilio, está bien. El Señor tiene su tiempo, no es el nuestro. Uno deseara que las cosas se arreglaran inmediatamente, ¿verdad? Pero lleva su tiempo, sus procesos, sus cosas. Todas estas cosas hay que respetarlas. Y bueno, sin líderes el pueblo hace lo que le desagrada al Señor, dice el texto. Y dieron culto a los ídolos. Recuerden que idolatría en el Antiguo Testamento es todo lo que reemplaza a Dios. ¿Qué es idolatría? Todo lo que reemplaza a Dios. Todo lo que reemplaza a Dios. Y miren qué interesante los dioses que tenían, ¿no? El dios Astarte, la diosa Astarte, era la diosa del placer, de la sexualidad desenfrenada, de la locura, cantaban una canción hace unos años, vive la vida loca, ¿sí? Miren los dioses que tenían, O Baal, el dios del clima, de la guerra, el amo absoluto, ¿no? El dictador totalitario que aplasta a la humanidad. Miren las cosas que tenían por dioses. Todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo. La sexualidad, el poder, los deseos de venganza, de revancha, de guerra. Todo eso lo que trae es desastre. Internamente para nosotros, para la familia, para la sociedad. Es así siempre. O sea, no nos equivoquemos. Entonces, porque nosotros los humanos tenemos la tendencia a distraernos. Mi papá decía que éramos como ratas, ¿no? Ustedes saben, las ratas les gustan las cosas que tienen mucho color y se las llevan al nido. ¿Ustedes han abierto un nido de ratas? ¿No? ¿Alguna vez? Yo tampoco. Pero yo le creo a mi papá. Él decía que en los nidos de ratas se encontraban cositas de mucho color que no valían nada. Y nosotros tenemos esa tendencia a llevar cositas que no valen nada a nuestro corazón. Y nuestro corazón se convierte en un nido de ratas. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos. Esa es la tendencia humana. Y entonces cuando no tenemos claridad, cuando no tenemos un liderazgo que nos diga por aquí, esto es la voluntad de Dios, que sepan interpretar la voluntad de Dios, que sepan buscar el bien de todos, el bien común, pues eso es lo que vamos a tener. Muchos colores en los corazones, pero
nada de valor. Y entonces eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Y adoran el poder, la guerra. Endiosamos a otros. Hay gente que le gusta la adulación. Yo me quedo asustado. ¿Cómo es posible que les guste la adulación? Que les guste que los adulen, que les besen los anillos. ¿Cómo es posible todas esas cosas? Esas son porquerías que parecen de hace 300, 500 años. ¿No nos damos cuenta que estamos viviendo otro tiempo? Y que este debe ser el tiempo de los testigos, el tiempo de la santidad, el tiempo de la sensatez. Pero estamos ahí. Y claro, los israelitas se ven destruidos porque cuando están adorando a otros dioses, no se pueden enfrentar a lo que les destruye la vida. Así de sencillo. El placer, la revancha, la guerra, eso destruye la vida. Y no tengo nada contra el placer, ¿eh? El placer desordenado es el problema. Nos desordenamos facilito. Y entonces cuando el pueblo estaba con los jueces y los jueces tenían a Dios en su corazón, Dios los salvaba de sus enemigos. Y después volvían a caer. O sea, fueron 200 años de inestabilidad. Inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad social, inestabilidad personal. Pero aquí lo importante es que Dios nunca los abandonó. Y eso que no se nos olvide. Porque cuando vemos que la iglesia se cae a pedazos, que la sociedad se cae a pedazos, que tenemos un loco de líder aquí nacional, que se nos puede olvidar de que Dios viene con nosotros. Que no se nos olvide eso. Porque entonces, si sabemos que Dios viene con nosotros, pues vamos a tener otro talante, otra actitud. Y no vamos a estar tristes, ni cabizbajos, ni nada. No, Dios viene con nosotros. Ya Él irá llevando la cosa como Él quiere. Desde luego que esto es una relectura. Recuerden que estos libros se escriben mucho tiempo después, que está basado en hechos reales. O sea, Moisés, Josué, los jueces. Un periodo de 200 años, el periodo de los jueces. Porque Dios quería defenderlos del acoso continuo de los enemigos. Y a través de ellos, Dios quería también transmitirles su voluntad. Es como una relectura de lo que ha pasado, lo que llamamos nosotros teología de la historia. Después, ahora que estamos sesentones, los que estamos de tercera edad, ya pensamos las cosas distintas, ¿no es verdad? Vemos para atrás y decimos, aquí estuve Dios, aquí nos acompañó Dios, de esto solo me pudo salvar Dios. Yo tengo varios episodios así, de esto solo me pudo salvar Dios. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer una relectura, teología de la historia. Claro, que también tenemos que entender que la conquista de la tierra fue una lucha dura. Las síntesis que leemos, que son estilizadas, que son ritualizadas, que son hechas, pero son síntesis de periodos largos de la historia, de periodos difíciles de la historia. Y también nos toca a nosotros hacer nuestras propias síntesis. Pero la lucha ha sido larga, ha sido encarnizada, ha sido difícil. Pero aquí lo importante de nuevo es saber de que Dios viene con nosotros, de que Dios siempre suscita líderes, de que Dios nunca abandona a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El Evangelio nos presenta a un joven inquieto, un joven que además está muy bien, está muy cómodo, es muy rico, tiene de todo, es un muchacho bueno. Yo no le podría decir a Jesús, todo eso lo he cumplido desde pequeñito.
Ya deseara yo fuera un santo, ¿verdad? Rosita, ¿verdad que fuera un santo? Pues no, se me salen los cachos de vez en cuando. Este es un tipo bueno, ¿eh? Ustedes le podrían decir a Jesús ahorita mismo, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Si hay alguien aquí que le pueda decir eso a Jesús, se me sale inmediatamente, porque es un mentiroso. Es un mentiroso. O sea, estamos ante un tipazo. A mí este joven siempre me ha golpeado como un tipazo. O sea, a Jesús nadie le miente. Él conoce los corazones nuestros. A mí me pueden mentir, al Padre Jesús le pueden mentir, pero a Jesús, eso no lo puede, nadie le puede mentir. Entonces este diálogo tan bonito, ¿no? Que tiene su proceso. Primero Jesús le dice, pues vete al universal, ya tenés los mandamientos. Cumple los mandamientos. Lo universal, ¿no? Los 10 mandamientos. Interesante que no le menciona los 3 primeros. Solo le menciona los últimos, los 7 últimos. Porque los 3 primeros son nuestra relación con Dios. Y eso usualmente no está mal. Usualmente cumplirle a Dios es bastante fácil. El problema es cumplirle al prójimo. Entonces los mandamientos que le menciona Jesús, todos son los de relación con el otro. No hay ninguno de la relación con Dios. Yo creo que deberíamos de revisar la relación con los hermanos, con los hijos, con los vecinos, con los nietos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Cuidado con la calumnia, con los chismes. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son los mandamientos de relación. Entonces, Dios le dice, bueno, primero lo universal. Después Jesús le propone un camino opcional. Esta es una opción. Si quieres. Si quieres. Vende todo lo que tienes y repártaselo a los pobres. Si quieres. Esto también es una vocación particular. Porque a Pedro, a Andrés, a Juan no le dijo vende todo lo que tienes. Alguien se encargó de manejarles el negocio de la pesca que tenían. Hace como 20 años miré un documental producido en Irlanda donde dicen que Pedro tenía que haber sido un gran empresario de la época, claro. Tenía barcas, tenía empleados, tenía esto, no era un pobrecito pelado que no... Y Pedro no dejó las barcas, pero se las dejó a cargo a otro. Siguió usurpando, teniendo usufructo, ¿no? Siguió ganando. Y a lo mejor con eso financiaban también lo de Jesús. Porque los ministerios siempre hay que financiarlos. No son gratis, como piensa la gente, ¿no? Y este joven, Jesús le da una llamada bien particular, que no se la da a nadie, este es el único. Se vende todo, repártaselo a los pobres. Es una llamada particular, deberíamos de tener miedo de hacerle la pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer? Porque a lo mejor nos puede dar una llamada muy particular. La vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, la vocación a dejarlo todo, ¿por qué no? Pero es una llamada particular. Entonces se pasa de lo universal a un camino opcional a una llamada particular. Y después se pasa a un imperativo. Y entonces sígueme. Aquí no hay... Es un imperativo. Seguir a Jesús es un imperativo siempre. Y después viene la convivencia, ¿no? Miren qué bonito. De la llamada universal, el camino opcional, el camino particular, el camino imperativo y después la convivencia. Después vas a estar junto a mí. Si quieres ser perfecto,
Si quieres ser perfecto. Y después vienen lo que yo considero las palabras más tristes del Evangelio. Rechazar a Jesús. Ojo, que en nuestra vida podemos rechazar a Jesús. Hay veces sabemos mucha Biblia, hay veces sabemos mucha doctrina, hay veces, pero vivimos como paganos. Y somos idólatras. Y la peor idolatría, dicen los filósofos actuales, es la idolatría del yo. Estamos en la idolatría del yo. Yo como la medida de todas las cosas. Si me gusta a mí, si yo lo quiero, si yo lo deseo. No hay leyes, no hay valores, no hay, si yo lo deseo, todo se va al carajo. Hay gente que vive así. Pues este se fue triste, porque era muy rico y no estaba dispuesto a dar nada. Pues ojalá que nosotros seamos inquietos eternos como este muchacho, pero ojalá que no seamos como él. Que cuando escuchemos la llamada particular del Señor, podamos decirle sí, lo que quieras, lo que tú quieras, Señor. Yo creo que esa es la manera de vivir correctamente. Hay que tenerle miedo de preguntarle esta pregunta al Señor, porque no podemos anticipar la respuesta. La respuesta de Jesús es particular para cada uno de nosotros. Es única. Y tenemos que estar dispuestos a oírla para llenar de propósito nuestras vidas. Y el Señor siempre nos llama a ir más allá de nuestros sentidos, más allá de lo que percibimos, más allá de lo que tocamos, incluso más allá de lo que creemos. Y es que solo así podemos encontrar la felicidad. Todos queremos ser felices, pero la felicidad solo se encuentra cuando cedemos a los propósitos del Señor, cuando aceptamos lo que el Señor nos pide para nuestras vidas. Y claro que a veces eso da mucho miedo, mucho miedo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, el Señor también te va a dar las gracias y la fuerza necesaria para que puedas enfrentar tu peregrinación, tu jornada. Él no te va a dejar solo, como no dejó al pueblo de Israel. Por 200 años hizo surgir líderes carismáticos que acompañaron al pueblo mientras no tenían líderes. El Señor no te va a dejar, nunca te va a dejar, jamás te va a dejar. Ya los que somos tercera edad, ya sabemos que el Señor nunca nos ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén.